¿Qué tal, chicos? Aquí nuevamente con ustedes revisando algunos aspectos importantes sobre los tamizajes o cribajes o los screening nutricionales que existen y que nosotros como nutriólogos debemos conocer. Pueden ustedes aplicarlo también si es que se aplican en el lugar donde vayan a estar, a practicar o hacer su servicio. Y pues vamos a empezar el tema. Básicamente las principales características para elegir una herramienta de tamizaje pues debe ser sencilla, rápida y de bajo costo, además de confiable y válida, sensible y específica, debe ser fácil de administrar, aplicable a la mayoría de los pacientes y diseñada para incorporar datos de rutina disponibles al momento de la admisión. Esto quiere decir que al momento que nosotros utilizamos estos formatos, estos tamizajes, deben de ser fáciles de aplicar y que deben de incluir los parámetros como sencillos o prácticos cuando el paciente ingresa al, al lugar, al hospital, ¿sí? O por ejemplo a un asilo de ancianos, de abuelitos, de adultos mayores, y pues que también debe ser fácil de administrar, de preguntar. Las preguntas deben de ser muy claras, muy sencillas, que no solamente los nutriólogos puedan aplicar, sino también enfermería, médicos, incluso hasta sus cuidadores o pacientes. Y se menciona que deben de ser aplicados dentro de las primeras 24 a 48 horas de la admisión en el hospital, por ejemplo, y luego después pueden ser en intervalos regulares de tiempo, incluso para hacer un monitoreo, ¿sí? Que ustedes ya saben lo que es la evaluación y monitoreo en cuestión nutricional. Y aquellos sujetos en los que se identifica un riesgo nutricional se debe realizar una evaluación. ¿Qué quiere decir? Al momento que nosotros aplicamos estos tamizajes, para, digamos que facilitar, por ejemplo, hay muchos pacientes en un hospital. Entonces, no a todos, si hay una nutrióloga nada más, por ejemplo, en ese hospital, o dos nutriólogos, pues no van a poder evaluar todo, aplicar el proceso de cuidado nutricio a todos los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan estas herramientas que son confiables para evaluar si realmente tiene una deficiencia o una malnutrición que se debe de evaluar ya completamente, ¿sí? No crean que nada más se hace esa y ya se puede decir como, sí, está entonces desnutrido, ok, entonces está desnutrido. No, o sea, es como un primer paso para hacer todo un proceso de cuidado nutricio, ¿sí? Para que no a todos se les desarrolle esa misma evaluación, ese mismo proceso, sino identificar los que tienen pues el riesgo y ya a partir de los que tienen, por ejemplo, no riesgo o a lo mejor no, pues sí, o sea, los que no tienen no riesgo nutricional, pues sí se hace a lo mejor una evaluación, pero no, no de urgencia, digámoslo así, ¿sí? Para comprender un poco los temas de tamizaje, creo recordar que ustedes vieron estos temas en estadística, si mal no recuerdo, sobre la sensibilidad y la especificidad. Esto necesitamos saber para conocer qué tan confiables o sensibles o específicos son los tamizajes para poder nosotros evaluar si son adecuados para nuestra población, ¿sí? Entonces la sensibilidad, este término se refiere a la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. En este caso, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo que tiene riesgo nutricional o una desnutrición, depende del test, del tamizaje. Entonces, la capacidad del tamizaje para detectar
malnutrición o desnutrición, ¿ok? O un riesgo nutricional, ¿sí? Entonces, la sensibilidad es como la probabilidad de detectar o de clasificar correctamente si el paciente tiene un riesgo nutricional, ¿ok? Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, que no tenga desnutrición o no tenga una malnutrición. Entonces es la capacidad que tiene el tamizaje para detectar a las personas sanas, es decir, que no tienen un riesgo nutricional en este caso. Entonces, esta tabla, este artículo, ustedes lo tienen, es una revisión sistemática en donde ellos plasman los tamizajes que comúnmente se pueden utilizar y marca lo que es el autor, el año en que lo elaboraron, el país y el método, ¿ok? De igual manera la población en la que se aplica o que se aplicó para su elaboración, la sensibilidad y la especificidad, los parámetros que utilizan para evaluar lo que es la evaluación nutricional de primera instancia y la clasificación, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí están estos términos de sensibilidad y especificidad que les acabo de explicar. La valoración global subjetiva se elaboró por este autor en 1987 en Canadá, en donde evaluaron 202 pacientes hospitalizados previamente a una cirugía gastrointestinal. Ya después, primeramente se hizo para evaluar estos pacientes, pero también se puede aplicar, se vio que tenía buena sensibilidad y especificidad para evaluar a pacientes hospitalizados. De hecho, creo que también hay una, o lo menciona las referencias, para paciente oncológico. Este método, este tamizaje, tiene una sensibilidad de 82 y una especificidad de 72. No recuerdo contra qué lo compararon, porque se considera que la valoración global subjetiva, según la referencia, es considerada como el gold estándar para validar nuevas herramientas. Generalmente el MNA de la versión corta y otras que vamos a ver más adelante se compararon con el gold estándar, que es la evaluación global subjetiva. Entonces, entre mayor sea la sensibilidad y mayor la especificidad, pues obviamente tiene mejor, digamos, probabilidad de que haga una detección adecuada. Entonces, los parámetros utilizados por la valoración global subjetiva es la historia clínica, básicamente si hubo una modificación en el peso, sobre su ingesta dietética, síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, que se refiere a que si tiene movimiento, si es dependiente, si es independiente para comer, para moverse, las demandas metabólicas subyacentes al estado patológico, el examen médico, si tiene pérdida de grasa subcutánea, que se mide quizá por los pliegues. Si mal no recuerdo, más bien esta valoración global subjetiva lo marca mucho como visual, ¿sí? Entonces te detalla cómo en fotografías cómo debe de verse adecuadamente la pérdida de grasa subcutánea, la pérdida muscular, edema o ascitis. Entonces es muy importante que también nosotros sepamos cómo hacer la evaluación física si queremos utilizar la valoración global subjetiva. Y la clasificación lo marca como es A, se hace un cierto puntaje dependiendo de cada parámetro y se clasifica como A, B y C. De manera que A es bien nutrido, B es una malnutrición moderada o sospecha de malnutrición y C ya se considera como una malnutrición severa. ¿Okay? Por otro lado tenemos a este autor que en 1994 desarrolló el Mini Nutritional Assessment en Francia, en donde se evaluaron 151 adultos mayores en asilos que tenían una edad de mayores o igual a 65 años. Y si se fijan, es mucho más alta la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Casi alcanza el 100%.
Y los parámetros que el MNA incluye pues son los parámetros antropométricos, valoración global, la historia dietética, la autopercepción de la salud y el estado nutricional, que sus compañeras hablaron sobre estos dos, Lisa. Lo pueden ahí ver global y también tienen los formatos en material de apoyo. Y tienen la clasificación como buen estado nutricional si tiene un puntaje de mayor a 24, si hay un riesgo de nutrición tiene que estar en un parámetro, un puntaje de 17 a 23.5 y si tiene un puntaje menor a 17 se considera como un paciente desnutrido. Entonces ahí ya podemos nosotros realizar un proceso de cuidado nutricio. Luego, este autor en el 2001 elaboró también en Francia una versión corta que incluyó 881 adultos mayores, mayor o igual a 65 años, y si se fijan aumenta la sensibilidad y llega al 100% de especificidad. Y incluye parámetros antropométricos y una valoración global. Y la clasificación es mayor a 18, tiene un estado nutricional satisfactorio y menor a 11 tiene un riesgo de malnutrición. Y aquí marca la referencia que ya cuando hay una malnutrición se sugiere hacer el Mini Nutritional Assessment completo. ¿Okay? Por otro lado tenemos el MST que se elaboró por Ferguson en 1999 en Australia, que incluyó a 408 pacientes admitidos en la guardia en un hospital y tiene una especificidad y sensibilidad del 93%. Los parámetros que utiliza es la pérdida de peso y la disminución del apetito y su clasificación es sin riesgo de malnutrición si tiene un puntaje del 0 al 1 y si tiene un puntaje mayor a 2 se considera un riesgo de malnutrición. Entonces ahí ya podemos nosotros hacer un proceso de cuidado nutricio completo. Después tenemos el NRS 2002 que se elaboró en el 2002 en Alemania y incluyó a 212 pacientes internados y de estos no se tiene datos. Puedo suponer que no se ha hecho una comparación como con la valoración global subjetiva, que es considerada como el gold estándar, y este tamizaje incluye parámetros como IMC, pérdida de peso, disminución de peso, disminución digesta, variables del estado nutricional, variables de la gravedad de la enfermedad y la edad. Y un puntaje o la clasificación se considera sin riesgo nutricional con un puntaje del 0 al 2 y mayor a 3 puntos se encuentra en riesgo nutricional. Después tenemos que este autor en el 2003 en Reino Unido elaboró el MOST. Estos fueron estudiados adultos mayores en comunidad con una sensibilidad de 95 y especificidad de 80. Y estos son los parámetros que utiliza el MOST. Y esta es la clasificación: bajo riesgo con 0, riesgo intermedio 1, riesgo alto 2 o más de puntos. Y después tenemos este autor que elaboró en el 2005 en Holanda, tenemos el SNAC, que incluyó a 291 pacientes de guardia mixta, como medicina interna, quirúrgica y oncológica, y vemos que la sensibilidad es un poco menor a comparación de otros y la especificidad de 83. Y estos son los parámetros que incluye como pérdida de peso, reducción del apetito y si incluye o utiliza algún soporte nutricional, ya sea una sonda nasoenteral o un suplemento vía oral. ¿Sí? Y la clasificación, pues, mayor a 2 puntos se considera bien nutridos, de nutrición moderada ya sea mayor a 2 y de nutrición severa ya marca mayor a 3. Y por último tenemos el CONUT, que se elaboró por este autor en 1985 en España, que incluyó 53 pacientes hospitalizados y tiene esta sensibilidad y esta especificidad e incluye los parámetros
pues bioquímicos como albúmina, recuerden que son parámetros nutricionales, colesterol y linfocitos totales, y marca esta clasificación dependiendo obviamente del parámetro normal de la albúmina, colesterol y linfocitos totales. Y por mi parte es todo, chicos. Realmente es importante que ustedes sepan que existen estos tamizajes nutricionales que les pueda facilitar la detección nutricional rápido sin aplicar el proceso de cuidado nutricio a todos los pacientes que ingresan a medicina interna, a oncología, no sé, eh, nefrología, ginecología. Creo que para ginecología también aplican otro tipo de tamizajes, no estos. Tenemos que revisar básicamente la población que fueron elaborados y poder traspolarlos a esa población. Sin embargo, me parece que ginecología no se podrían aplicar porque son otros tipos de parámetros. Hago la corrección. Entonces, este tema es importante. Revisen también las presentaciones de sus compañeras y este tema es el único que va a incluir en su segundo parcial. ¿Ok? Gracias y espero les haya servido esta información.